Es cierto, o sea, no. Lo que pasa es que ya no se informa y no van a colgarse. Muy buenos días, estimados participantes del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad les da la bienvenida a una transmisión más de las videoconferencias que hemos estado impartiendo en este diplomado. Y para ello, pues hoy tenemos el grato honor de poder presentar a un gran conferencista, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo hoy su hoja de vida. Y pues agradecemos a cada uno de nuestros participantes la puntualidad en la conectividad para esta videoconferencia. Bien, para el día de hoy pues quiero hacer mención de la hoja de vida de nuestro conferencista y para ello pues vamos a realizar la lectura de los datos que tenemos acá para poderlo presentar. Dentro de su perfil académico podemos mencionar que es un MBA por el Business Institute de Madrid, España. Es licenciado en Ciencias de la Computación. Dentro de las capacitaciones tiene certificaciones AWS, ITIL Fundación, PMI Project Manager Professional y GAC, GSTRT, que acreditan su amplio conocimiento y habilidades para lograr el uso y apropiación de tecnologías emergentes. Dentro de su experiencia laboral podemos mencionar que es líder de seguridad y conformidad de Amazon Web Service, AWS, para el sector público de Latinoamérica. Cuenta con más de 18 años de experiencia trabajando con multinacionales como Oracle, Lenovo e Indra Sistemas. En los últimos 4 años ha liderado la creación de proyectos que incluyen acuerdos marco de adquisiciones, seguridad y cumplimiento regulatorio para clientes ubicados en México, El Salvador, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros países de la región. Dentro de la docencia, participa activamente como conferencista en seminarios sobre privacidad, clasificación de datos y protección de datos personales. Hoy tenemos el gusto de presentar entonces al magíster Arturo Cabañas Pinto. Bienvenido, magíster, le damos hoy la bienvenida y pues le dejamos el tiempo acá para que nos pueda compartir el conocimiento que hoy nos trae. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad por invitarme a dar esta plática en el Diplomado de Ciberseguridad y Ciberdefensa. Voy a compartir mi pantalla y damos inicio a la charla. ¿Me pueden, por favor, confirmar cuando se vea mi pantalla? La vemos perfectamente, magíster. Por acá ya estamos Muchísimas viendo la gracias. presentación. Gracias. Gracias. Bueno, como ya se anunció, mi nombre es Arturo Cabañas, soy el líder de seguridad y conformidad de Amazon Web Services y para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. En la dinámica, tengo entendido que vamos a estar dejando preguntas al final. Sin embargo, a mí me gustaría cambiarle un poco. Si alguien tiene una pregunta, yo prefiero responderla en el momento, porque así podemos hacer provecho de la presentación que estamos en ese momento explicando. Ya sea que la escriban por el chat o ya sea que prendan el micrófono y opcionalmente la cámara, se la responderé en ese momento. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre
¿cómo podemos utilizar servicios de nube al momento en que queremos proteger datos cuando queremos proteger datos alrededor de ciberseguridad? Para eso vamos a llevarlos a través de 3 temas que yo creo que es lo necesario para poder comprender cómo se pueden utilizar estos servicios de nube. La agenda la hemos dividido en 3. Primero es una introducción a qué es la nube. Desde un principio, ¿cuál es la definición de nube? Hay distintas definiciones, hay distintas modalidades de nube. Si tenemos de partir de tener una única definición para poder entender qué es lo que estamos hablando. Voy a tardar unos 15, 20 minutos en esa parte. Después hablaremos sobre fundamentos de seguridad y verán que está ligado a la parte de privacidad. Esto es porque muchas de las regulaciones, más que todo en el sector gobierno, donde estamos todos el día de hoy trabajando, tienen ligado la protección de datos personales a la seguridad, más si utilizamos servicios de nube, que quiere decir que los datos muy probablemente estén alojados fuera de mi país. Por lo tanto, no solamente veremos fundamentos de seguridad, sino también cómo cumplir con las regulaciones locales en protección de datos personales. Y por último, para abordar el tema de ciberseguridad, hablaremos sobre el marco de ciberseguridad del NIST. Es uno de los tantos marcos que existen. No quiere decir que deban de usar esto. Es uno que personalmente e institucionalmente recomendamos mucho por la flexibilidad, la amplia experiencia en la que se ha utilizado. Ha tenido un auge en los últimos 8 meses derivado de los ataques de ransomware, no solamente en América, en muchos otros países alrededor del mundo. Y creemos que es una forma muy estructurada de poder abarcar ciberseguridad utilizando no solamente en servicios de nube, sino que cualquier plataforma de tecnología. Demos inicio. Como había dicho anteriormente, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la nube? Cuando pensemos qué es la nube, quiero que ahora en el chat les voy a poner que tomemos siempre estándares en las definiciones de nube. ¿Por qué es esto importante? ¿Y qué refiero con estándares? Si vamos a utilizar una fuente, utilicémosla para todos nuestros procesos, ya sean procesos de adquisición, procesos de revisión, procesos de auditoría, porque como mencioné también anteriormente, hay muchas definiciones y muchas modalidades de nube. La que les voy a presentar ahora es la más aceptable por la industria. Si ustedes quieren buscar el detalle de la definición, se encuentra en un documento del NIST, que en otro momento les pongo en el chat para que ustedes lo puedan ver. En ese documento es una definición que se utiliza a nivel mundial, no solamente define qué es nube, pero define las modalidades. Modalidades me refiero IaaS, PaaS y SaaS, que estoy seguro que ustedes ya conocen. Muy bien, ¿qué es la nube? En esta definición, la nube vamos a ver que tiene 3 partes fundamentales. Y yo lo que quiero es que no se acuerden de la definición, sino que se acuerden de estas 3 características. Lo primero es que la nube es un acceso bajo demanda. Y detengámonos ahí. Bajo demanda quiere decir que yo voy a poder acceder a este servicio cuando yo quiera, cuando yo lo decida. La analogía perfecta para esto es la electricidad. Está siempre listo para que yo la pueda utilizar. Si yo conecto mi lámpara, tengo electricidad. Si la desconecto o apago el switch, ya no lo tengo. Es lo mismo. Bajo demanda. Si no cumplimos con esta característica bajo demanda, ya desde este punto no es un servicio de nube. El segundo es ¿a qué tenemos acceso? Pues vamos a tener acceso bajo demanda de recursos tecnológicos. Recursos tecnológicos se deja, en mi punto de vista, abierto y está bien. Debe ser así, porque la nube ha estado evolucionando en los últimos 15 años, desde que Amazon Web Services lanzó este tipo de servicios, a hacer meramente infraestructura de servicios o base de datos de servicios hasta tecnologías tan avanzadas como inteligencia artificial, reconocimiento de voz, de imágenes, quantum computing, etc. Entonces, dejarlo a recursos tecnológicos de manera abierta está bien. ¿Ok? Sobre redes públicas o privadas, en realidad eso no es tan importante, sino que recordémonos que recursos tecnológicos abarca pues de cualquier manera en que nosotros queramos conectarnos. Y la última característica es bajo un modelo pago por uso. Está ligado a lo bajo demanda. Si yo voy a acceder al servicio cuando yo lo quiera, va a estar disponible cuando yo lo necesite, también tengo que pagar únicamente cuando sea utilizado. Estas 3 son las características que deben de cumplir un servicio si queremos
bautizarlo servicios de nube. De nuevo, por favor, cualquier pregunta, sin ninguna pena, pónganla en el chat y la vamos respondiendo en el momento. Ahora, hay otros tipos de nubes que no las voy a abarcar el día de hoy porque no los quiero confundir, pero seguramente ustedes ya lo habrán escuchado. Está la nube privada, está la nube híbrida y la nube comunitaria. La nube privada quiere decir que el proveedor tiene un centro de datos y los servicios que le ofrece a sus clientes no son los mismos. Hace servicios específicos para cada tipo de cliente. Es más, hasta llega a desarrollar un servicio para ese cliente en específico. Supongamos que es un cliente de banco que requiere un servicio de almacenamiento. Pues el proveedor de servicio de nube privada le va a crear una infraestructura, le va a crear un servicio, seguramente va a configurarlo específicamente a lo que ese banco, no otro banco, ese banco le está pidiendo y le va a cobrar muy acorde a esas características únicas. Esa es privada. Comunitaria quiere decir cuando entre varios clientes se ponen de acuerdo para hacer una nube. Suele pasar mucho con los bancos precisamente, con las aseguradoras. Como suelen tener las mismas necesidades, se ponen de acuerdo. Quizás el banco más grande pone la inversión, pone el centro de datos y los otros bancos pues pagan una mensualidad para acceder a estos servicios comunes. Y por último está la híbrida, en la cual hacemos una, perdón, se me olvidó también comentarles que la que yo me refiero nube se llama también nube pública. Para nosotros es nube, pero también suele llamarse pública. La nube híbrida quiere decir que es una combinación entre un acceso a nube pública, sí, lo que estamos hablando en este momento, bajo demanda, recursos tecnológicos, pago por uso, y una parte privada, ya sea en un proveedor externo o en las instalaciones del cliente. ¿Ok? Por eso es que no lo he puesto en la pantalla porque no quiero confundirlos más. Nos vamos a quedar con esta definición y es la que vamos a trabajar de ahora en adelante. Nube pública. Perfecto. Sigamos adelante. Si no hay ninguna pregunta en el chat, no veo ninguna. Hay una manera que a mí me encanta de explicar cómo funciona la nube, pero que además nos da un ejemplo perfecto de por qué la nube ha tenido un gran auge en los últimos 12, 14 años. Pongámonos este ejemplo con una gráfica en la cual tenemos el tiempo en nuestra X y el costo de mi infraestructura en las Y. Lo que suele pasar es que, supongamos un ejemplo que ustedes tienen un proyecto para cobro de impuestos de las placas de un automóvil. ¿Ok? Lo que solemos hacer en tecnología tradicional, previo a los servicios de nube, es que predecimos una demanda. Podemos decir, bueno, mi población es de 200,000 de los que tienen autos y pues cada mes van a renovar 2,000, 2,500. Entonces yo predigo cuál va a ser la demanda que voy a tener en el transcurso del tiempo de mi aplicación para el pago de impuestos de las placas de los autos de mis ciudadanos. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. Ahora, esto ya estarán pensando ustedes que es como solía hacerse antes, se sigue haciendo ahora y contiene muchos problemas. Veamos. Lo que solemos hacer es, como hay una demanda que nosotros hemos predecido, pues vamos a comprar o comprábamos, ¿no? Infraestructura tradicional. ¿Qué me refiero con infraestructura tradicional? Pues servidores. Íbamos a nuestra área de compras y le decíamos, mira, pues yo voy a necesitar un servidor quizás en el primer mes, que es esta, déjeme ver si puedo pintar acá. Ok, quizás aquí, en el primer mes, necesito que me tengas un servidor para no 2,000, sino que 2,500, ¿sí? Aquí 2,500. Obviamente la gente pues no se va a conectar a un principio, pero poco a poco, mientras vayan conociendo mi aplicación, se van a ir conectando más y más y más. Y en el mes 3, yo quiero que me compres otros 2 servidores porque quizás yo aquí crezca a 3,500. ¿Ok? Y yo predigo, ¿no? Un análisis quizás que yo hice manual con los datos que yo tenga, que en el mes 6, pues voy a tener 5,000
Esta es una coma, que no me lo crean, y ese es un 5, una disculpa por mis garabatos. 6,000, parece más un 6. 6,000 concurrentes pagando sus impuestos en ese momento. Ok, hasta ahí es como se ha sido tradicionalmente. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues que la demanda varía. No podemos nosotros predecirla. Sería imposible decir es que yo predije de manera exacta la demanda, porque pueden pasar muchas cosas. Puede pasar en el presente que tengo 200,000 ciudadanos, pero dentro de un mes tengo 250,000. Me recuerda algo que pasó en la Ciudad de México cuando empezaron a cobrar por placas del estado. Entonces toda la gente se fue al estado a registrar sus autos al estado que está al lado, no a la Ciudad de México, sino que el estado de Morelos. Y el estado de Morelos de pronto tuvo quizás 2 o 3 veces más demanda para poder hacer pagos del registro de las placas de su auto. Puede pasar. Entonces, perdón, déjame poner en silencio mi celular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y pasa en todas las industrias, a todos los clientes, nos ha pasado a todos los que hemos estado con infraestructura. Pues muchas cosas. Primero es que si nos va bien, quiere decir que mi demanda es menor que mi capacidad. Recordemos que esta capacidad que está aquí no es más que el hardware que yo pedí que comprara, ¿no? Mi capacidad. Lo que tengo es un costo de oportunidad. Tengo un porcentaje de ese proceso, servidor sin usarse. Y miren todo el tiempo que está sin usarse. Eso quiere decir que aquí, si mi servidor costó $20,000, pues lo estoy utilizando para, pues, desde $1,000 hasta $10,000. Lo demás es un costo de oportunidad. Pero si nos va mal, que es lo peor, es si mi demanda supera mi capacidad que yo predije. Porque aquí pasan muchas cosas. En el caso del gobierno, pues primero dejamos de cobrar porque la gente no puede acceder. Es cuando la gente trata de acceder a sus sistemas y le dice, pues, famoso 440, creo que es el error, y la gente no puede acceder. ¿Sí? En las empresas es mucho peor, porque no solamente pierde ingresos, sino que también es imagen. Los bancos, por ejemplo, no pueden hacer esto. Un hospital no puede permitir eso. Entonces, lo que la gente de tecnología solía hacer antes de servicio de nube es contratar todavía mucha más capacidad, tener 3 veces más la demanda predecida, nada más porque no nos llegue a pasar este costo de oportunidad. Bueno, esto explico porque de nuevo ejemplifica de manera muy correcta lo que pasa en la actualidad con los clientes que usan todavía infraestructura tradicional, como le llamamos nosotros, y cómo la nube lo llega a solventar. Y esto es porque la nube, como veremos, al final, la última diapositiva, créanme que es la última, la nube va a acompañar la demanda con la infraestructura que ustedes requieran. Como es pago por uso, únicamente se va a utilizar cuando la demanda lo requiera. Cuando la demanda baje, pues se van apagando los servicios y se va cobrando menos. ¿Okay? Creo que tengo aquí unos mensajitos. ¿Podría explicar cómo aplica el término elasticidad para los servicios de nube? Justamente esto. Esto es lo que acabamos de ver. Esto es la elasticidad. La elasticidad no es más que el servicio de nube acompañar a la demanda del cliente. Como mencioné también en la diapositiva, en la última, les voy a dar un ejemplo real de una arquitectura que sigue la demanda, la hace altamente disponible y lo que nos importa a los que estamos aquí, altamente resilientes contra ataques. Elastic, lo que se usa se paga, lo que se deja usar no se cobra. Exactamente. Muchas gracias, Germán. Perfecto. Sigamos adelante. Yo creo que espero y díganme si no, que con esto queda un poco más claro la definición y también las ventajas. Ahora, pero la nube en realidad es un centro de datos. Eso no ha cambiado. Es un negocio de brick and mortar, como se dice en inglés. Claro, hay más que eso. Y eso lo explicaré ahora, pero también me pasa mucho con clientes que la nube la tienen todavía no materializada como una imagen.
no saben qué es, ¿no? Porque quizás culpa nuestra como proveedores que no hemos sido tan transparentes de explicarles cómo es. Pero bueno, es un centro de datos, como el de ustedes conocen. Claro, mucho más que un centro de datos, pero no cambia en su fundamento. Denme un segundito. ¿Cuál es la diferencia que hace la nube a un centro de datos único? Pues para eso tenemos que hablar sobre lo que nosotros le llamamos infraestructura global. La nube se compone de dos grandes elementos. Una es una región y sus respectivas zonas de disponibilidad. Vamos a hacer un zoom. Aquí hay un mapita chiquito donde podemos ver unos puntos azules, unos naranjas. Una disculpa que lo haya hecho pequeño, pero ahora vamos a explicar por qué está de ese tamaño. Los clientes deciden en qué región, en qué puntito azul quieren poner sus datos. ¿Ok? Los naranja quiere decir que son centros de datos o regiones, perdón, que estarán abiertas al público en los próximos meses. Hagamos un zoom en una región. Cuando hacemos un zoom en una región, ¿sí? Cualquiera de estos puntitos azules, vamos a ver que dentro, ¿no?, de este cuadrito de la región hay una red de AZs. AZs son zonas de disponibilidad. Téngame un poquito de paciencia. Si hacemos un zoom a su vez a cada zona de disponibilidad, vamos a ver que está a su vez compuesto por centros de datos. Ahora entonces, ¿qué es una región? Volvamos atrás. Una región es donde un cliente va a almacenar sus datos. El cliente decide en qué región quiere que se almacenen sus datos. Cuando está almacenando sus datos, si es que sí lo quiere el cliente, esos datos se pueden replicar, ¿sí?, en distintas zonas de disponibilidades. Las zonas de disponibilidades entre sí están conectadas con fibras metros de alta velocidad que permiten, por ejemplo, que un Netflix tenga un activo para que ustedes y nosotros y yo tengamos una película siempre que queramos, le damos el clic. Pero también, como tenemos distintos centros de datos, me da una alta disponibilidad para que bancos como Banco Itaú, que son los bancos más grandes de toda Latinoamérica brasileño, pueda dar no solamente un servicio altamente disponible, pero además de transacciones de millones por segundo. Esta es una infraestructura interesante porque cuando hablamos de un centro de datos como esta es una pieza pequeña, como pueden ver, de lo que en realidad es la nube. Es uno de varios centros de datos conectados entre sí que forman una zona de disponibilidad, que a su vez están conectados entre sí para formar una región. Hay otra manera de ver esto y es de la siguiente. Pues, ¿cómo se conecta el cliente? El cliente, ya sea desde su celular, desde su centro de datos, desde su laptop, se va a conectar a través de una red, ya sea pública o privada, o a través de unos puntos de presencia, que lo que hacen es acelerar esa comunicación y llega a los centros de datos, a las zonas de disponibilidades y a las regiones. Es otra forma de ver cómo está compuesto. ¿Okay? Otra gráfica para que se vea un poco. A su vez, las regiones están interconectadas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que el cliente, si así lo desea, puede tener varias aplicaciones en distintas regiones o, como lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por ejemplo, tiene una aplicación que la tiene replicada en distintas regiones para que los mexicanos que estén en todo el mundo puedan acceder de esta de manera mucho más rápida, ¿no? Si un mexicano pues está en Singapur, no tenga que conectarse a la región de Virginia del Norte, sino que conectarse directamente a la de Indonesia o la de Singapur, perdón, y así reducir su latencia. Estos datos que viajan entre regiones también son de alta velocidad. Tiene su propia latencia, claro, pero permite a los clientes que tengan, por ejemplo, alta resiliencia en regulaciones de backup. Por ejemplo, el gobierno de Chile exige que el regulador financiero de Chile exige que los bancos tengan un backup en distintas regiones para que si llega a pasar algo en una región, pues la otra se recupere. Hablaremos de esta parte de cómo mantener una alta resiliencia al final de la presentación. Sigamos adelante. Entonces, ¿a qué puedo acceder yo cuando entro en la nube? Pues a un sinfín de servicios. Actualmente AWS tiene, la última vez que vi,
90 servicios. Y seguramente dentro de 2 meses, cuando sea nuestro evento anual Reinvent, saldrán más servicios. Servicios de lo que se imaginan. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la definición de nube que dijimos acceso a recursos de tecnología? Bueno, a esto me refiero. Puede ser lo que ustedes quieran. Vamos a utilizar mucho la analogía de una ferretería para explicar ciertos conceptos. Pues esta es el aparador de la ferretería. Hay clavos, hay serruchos, hay cemento, hay pintura, todos estos elementos que ustedes están viendo en la pantalla le permiten al cliente construir lo que ellos quieran. Cosas tan innovadoras como lo puede ser la plataforma Robinhood, donde sus clientes, pueden acceder a comprar acciones sin pagar transacciones, como lo hacían antes, como el Robert que está siendo manejado ahora desde la Tierra a Marte. Todas esas aplicaciones se van construyendo con los elementos que aparecen en la pantalla. Tengo aquí un comentario de Germán a través de Bring Your Own Device. ¿Qué entorno resiliente es el idóneo? ¿Y cuáles son las brechas de seguridad que se deben cubrir en lo mismo esta metodología? Germán, si me permites, en la tercera parte de la charla voy a hablar cómo podemos crear estos entornos resilientes. Quiero ir construyendo un poco a poco el conocimiento para que cuando lleguemos a esa parte que es un poquito más avanzada, todos estemos al mismo nivel. Pero por favor, si no te la respondo, igual me la vuelves a preguntar y con gusto lo revisamos. Bueno, van a ver, y no es objeto de esta presentación de que vean todos, van a ver que están colorcitos, ¿no? Aquellos que están servicios específicos para la analítica, para generar servidores virtuales, bases de datos, machine learning, inclusive servicios satelitales de almacenamiento, de gestión documental, de Internet of Things, etc. Lo que vamos a hacer en la segunda parte, el segundo de la agenda, es entrar a las que son específicos de seguridad. Yo lo que quiero es que ustedes salgan de aquí sabiendo qué servicios existen. Se me olvidó comentar algo. Obviamente trabajo en Amazon Web Services. Vamos a hablar sobre servicios de Amazon Web Services, pero los servicios, casi todos los proveedores de nube tienen servicios similares. Azure tiene servicios de compute, Google tiene servicios de database. No se lleven con la idea de que esto es algo único de AWS. Claro, hay cosas que nos hacen único, es importante que lo diga, pero ustedes pueden usarlo independientemente del proveedor de servicio de nube que ustedes elijan. Sigamos adelante. Me quedan 2 diapositivas para terminar esta parte. Quiero que veamos los últimos conceptos que creo yo que liberan la mente de las personas que han estado toda su vida utilizando infraestructura tradicional y nunca han utilizado servicios de nube. Y es con estos 4 ejemplos, no 4 ejemplos, 4 características. Pero ahora, características de la infraestructura tradicional. Primero es, actualmente se utiliza en infraestructura tradicional. Ustedes son los dueños de la infraestructura. Ustedes la adquieren. Como decía yo en el ejemplo anterior, ustedes van a su área de adquisiciones, les compran un servidor y, bueno, quizás no ustedes, pero la institución es dueña, con lo que eso conlleva el mantenimiento, la reparación, la gestión de sus licencias, etcétera. Por eso es que está muy ligado a que existe recursos y administración. Tenemos que tener contratado quizás un servicio de soporte con un tercero. Quizás tenemos que tener contratado un equipo que nos ayude a repararlo si es que mi equipo interno no lo puede hacer. Tiene contratos, casi muchos de ellos a largo plazo. Para los que han trabajado, por ejemplo, con licencia de Oracle, sabrán que pues un ULA, un contrato limitado, pues no puede ser menos de 3 años. Y anualmente tengo que pagar, si me va bien, el 18%, si no el 22% anual sobre el precio original para mantener el derecho del soporte. Estos contratos no solamente tenemos que considerarlos dentro de nuestro TCO o Total Cost of Ownership, sino que también en el gobierno, pues pedir autorizaciones para comprar en varios años, ¿no? Extra contemporáneo. Y por último, pues los costos son considerablemente mucho más altos que un servicio de nube. Con la nube esto es diferente, la parte que tiene a la derecha, no hay pago de inversiones, no se paga nada por adelantado, solo se usa lo que pagamos, como ya lo hemos dicho. El mejor tiempo de respuesta, productividad, agilidad. Ustedes, si quieren, en este instante pueden entrar, levantar un servidor
en Mumbai y apagar. Por cierto, como hay una tier gratis, eso sería gratuito, ¿no? Eso es una flexibilidad que de otra manera comprar un servidor en el gobierno, pues nos tardamos semanas, sino que meses. Yo en estos 5 minutos puedo levantar y crear mis propios servidores. Escalabilidad, hemos hablado de eso, ¿no? No hay contratos a largo plazo. Bueno, en el gobierno tiene que haber contratos, la ley lo dice, pero si ustedes fueran empresa privada, no necesitarían tener un contrato con nosotros para querer los servicios. Y Tecnología de Autoservicios entran al portal y pueden acceder a cualquiera de todos estos 190 servicios, como la ferretería. Entran y van adquiriendo los pedazos que ustedes así necesitan. Muy bien, voy a saltarme esto, creo que ya lo he explicado en las anteriores diapositivas. Tengo entendido que ustedes van a tener acceso a esta presentación. También les voy a dar copia de mi correo por si hay algo que no he abarcado, que quieran que lo veamos en una futura presentación. Listo, creo que con esto ya terminamos de cubrir la parte un poquito más aburrida de poner en conocimiento a todos los que estamos el día de hoy en qué es la nube, por qué se utiliza la nube, la diferencia entre la infraestructura tradicional, cuáles son sus beneficios. Ahora, entremos ya un doble clic a seguridad, fundamentos de seguridad. Y de nuevo, no podemos hablar de seguridad más que todo en el gobierno, sin pensar en cómo vamos a proteger los datos, específicamente datos personales, porque suelen ser los más regulados en nuestros países. Aunque no, perdón, tengo Germán, aunque no existen un estándares en precio entre proveedores o regulaciones de migración en diferentes marcos, aún existe un estándar de precios. No, pero sí hay casos en los cuales hay de países que tratan de poner los precios similares. El caso que se me viene a la mente es Colombia con Preficiente. ¿Cuál es el problema de poner todos los servicios al mismo precio? Que no son peras con peras, son peras con manzanas. Mi servicio de almacenamiento, que se llama S3, y déjenme subir, esta es una pregunta importante, la de Germán, entonces quiero explicarla. Tenemos un servicio de almacenamiento, el almacenamiento está aquí a la derecha, dice Storage, no sé si ven mi mouse, está acá. Eh, por defecto, cada vez que un cliente pone un archivo, ¿sí? Automáticamente se replica en todas las zonas de disponibilidades. Automáticamente. Es un beneficio que le permite a los clientes tener una altísima durabilidad. Tan alta que es 11.9. Solo se pueden perder de 10.000 archivos, uno cada 10 millones de años. Otros competidores, aquí sí evito decir el nombre, esto, es opcional. Entonces no podemos comparar los precios porque son funcionalidades totalmente diferentes. Y me fui a un ejemplo muy sencillo. La verdad es que hay ejemplos muchísimo más avanzados. Entre avancemos más en la escalera de IaaS, PaaS y SaaS, se hace virtualmente imposible comparar y poner precios similares. Pero de nuevo, Colombia con Preficiente es uno de los ejemplos de países que han tratado de comparar para que el gobierno pueda comprar más o menos peras con peras. Las TIR tienen limitaciones solamente sobre hardware en AWS o si puedo utilizar esta tecnología open source. Perdón, ¿me podrías explicar TIR qué es? Tiene limitaciones solamente sobre hardware. ¿Puedo utilizar cierta tecnología open source? Ok, como en un IaaS, ustedes son responsables, y hablaré de eso, de la responsabilidad compartida en un par de diapositivas, de poner lo que quieran. En un IaaS, ustedes montan sobre el servidor lo que ustedes quieran. Pueden utilizar open source, totalmente. O no, esa es decisión de ustedes en el modelo IaaS. Explicaré en eso en un momento. Vamos a avanzar porque eso ya es parte de esta parte de la presentación. Ok, ¿cómo vamos a abordar este concepto de fundamentos y privacidad? Respondiendo 3 preguntas. ¿Por qué? Porque son las preguntas que yo personalmente me encuentro cuando hablo con directores de tecnología o reguladores de tecnología. A veces no me la hacen de manera directa, a veces por pena, pero cuando escarbo son las preguntas.
Una disculpa. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que se apagó por un momento, me expliqué. Sí, escuchamos Sí, perfectamente, Magíster. gracias. Muchas gracias. A veces no me hacen esta pregunta, pero cuando empiezo a indagar, sé que en el fondo las tienen. Y estas son las siguientes. Perdón, se me olvidó que antes de explicar las preguntas tengo que hablarles cuál es la filosofía. ¿Cuál es la filosofía de seguridad? Y esto es interesante, pónganme atención porque aquí hay otra diferencia muy grande con otros tipos de nube, como la puede ser, como es la privada, ¿ok? O la comunitaria. Lo primero, que sepan que la seguridad en la nube, ¿se acuerdan el centro de datos que les mostré acá? Sí, la seguridad en el centro de datos, me lo pasé, es exactamente el mismo modelo que lo que hacen otros. Proteger cada una de las capas. Claro, las protegemos de distinta manera, pero eso no cambia. Protegemos las capas físicas de redes, de sistema, perimetral, personas. Eso es lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la diferencia. Pero hacemos lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Pues que nosotros tenemos millones de clientes activos todos los meses, muchos de ellos de verticales altamente reguladas. Con verticales me refiero segmentos, como segmento de salud, segmento de gobierno, segmento financiero, de seguros. Estos clientes nos exigen a nosotros a cumplir con las regulaciones, certificaciones, marcos de seguridad entonces los controles de seguridad que ellos deben de cumplir. Vamos a poner varios ejemplos para que esto quede bien claro. Por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen es cliente nuestro desde hace muchísimos años y gestiona datos sensibles en Alemania. Alemania tiene una regulación, se llama la C5, que dice que todo empresa alemana, ya sea que gestione datos dentro de Alemania o fuera de Alemania, tiene que estar certificada en C5. Bueno, nuestros centros de datos, dado que Volkswagen y otros miles de clientes de Alemania usan nuestros servicios, nuestros centros de datos están certificados en C5. Entonces, estos clientes que nos han exigido estas certificaciones. Seguimiento previo a la evaluación. Ustedes el día de hoy son los oficiales, serán sometidos. Ignacio, gracias. Creo que se fue el mío de ahí. Entonces, todos estos clientes que nos han pedido, exigido en muchos casos, estos cumplimientos, estos controles de seguridad, todos nuestros clientes se benefician. ¿Por qué? Porque estos controles se heredan. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a poner otro ejemplo. No sé si conocen PCI DSS, es una certificación emitida por la industria de pagos, de pasarela de pagos, ¿no? Tarjetas de crédito como Mastercard, etcétera. Ellos exigen que todas las aplicaciones que tengan que hacer un pago en Internet tengan que estar certificadas en PCI DSS. Como millones de clientes no han exigido esto, nuestra infraestructura ya está, la infraestructura certificada en PCI DSS. Quiere decir que cualquier cliente, el día de mañana, por ejemplo, ustedes a título personal quieren hacer una aplicación para vender flores y van a aceptar tarjetas de pago. La infraestructura de AWS ya está lista, ya está certificada. No quiere decir que la aplicación de ustedes lo esté. Permítame un segundito para responder eso, porque eso ya tiene un poquito de explicación. Pero lo que quiero con esta diapositiva es explicarles que todos los clientes heredan los servicios. ¿Se acuerdan cuando los controles de seguridad? ¿Se acuerdan cuando les dije que la diferencia con nube privada es que la nube privada hace servicios específicos para cada cliente? Servicios de nube pública no, es lo mismo servicios. El servicio de almacenamiento que ustedes estén utilizando, vayan a utilizar en el futuro de AWS, es exactamente el mismas características, mismos requisitos de seguridad que está utilizando en este momento la NASA para almacenar las fotos que está recibiendo del rover de Marte. No hay ninguna diferencia. ¿Okay? Ahora sí, vamos a hablar sobre las... sobre las preguntas, ¿se acuerdan que yo les comenté que para explicar los fundamentos de seguridad, pues trato de responderla con algunas preguntas? Veamos cuáles son estas preguntas. La primera que tienen todos nuestros clientes es, ¿mi contenido va a estar seguro?
quieren saberlo. Es totalmente lógico querer saber si mi contenido va a estar seguro y cómo y quién lo va a proteger. El segundo es dónde se va a almacenar. Ustedes ya tienen la respuesta. Yo ya les adelanté esa parte, pero quiero que hablemos de la parte regulatoria de dónde se debe de almacenar el contenido. Y por último, quién va a tener acceso a sus datos. ¿Ok? Todo esto con el fin de que cualquier persona, ya sea de una entidad gubernamental o de una entidad privada, pueda saber cómo cumplir con sus regulaciones locales. ¿Ok? Vamos a responder esas 3 preguntas. Primero es, ¿se acuerdan? ¿Va a estar seguro mi contenido o no? Para eso tengo que hablar sobre responsabilidad compartida. ¿De dónde se almacenará el contenido? Sobre infraestructura global. De nuevo, ya expliqué eso, pero vamos a hablar de la parte regulatoria. Y por último, ¿quién tendrá acceso a mis datos? Hablaremos sobre los servicios que nos van a permitir controlarlo. ¿Qué es la responsabilidad compartida? Un poco sobre, voy a tomar lo que escribió Germán al final, si yo puedo utilizar ciertas tecnologías open source en instalaciones. Aquí voy a responder esto. Responsabilidad compartida. Agarremos de nuevo la analogía de la ferretería. AWS es una ferretería. Y como dije anteriormente, nosotros cumplimos con las regulaciones que nos han exigido nuestros millones de clientes activos que utilizan nuestro servicio todos los meses. En esta ferretería, yo tengo que yo velo porque mi pintura no tenga plomo, porque es una obligación de la legislación local. Mis varillas de hierro cumplen con un estándar que me voy a inventar en este momento, que dice que tienen que soportar 5 toneladas de peso, porque un cliente me pidió eso. Y por último, pues mi cemento pues cubre con la mejor estándar internacional en cementos. Síganme un poco la lógica. Ahora, los clientes entran a la ferretería, compran todas estas partes para construir una casa. ¿Ok? Yo les voy a dar la puerta, yo les voy a dar la chapa, yo les voy a dar el proceso para que hagan sus llaves. Ellos van, ellos mismos o a través de un arquitecto, construyen la casa. ¿Qué es la responsabilidad compartida? La responsabilidad compartida es que la puerta va a ser segura, pero es responsabilidad del cliente saber si esa llave se la dio a un desconocido o si la dejó en la puerta o si no la guardó bien. ¿Ok? AWS, siguiendo la analogía, va a darles los muros para proteger lo más importante que son sus datos que están dentro de la casa. Pero si el cliente deja abierta una ventana, obviamente se van a meter un ladrón y les va a robar esos datos. Esa es la responsabilidad compartida. Hay muchas otras formas de entenderla, pero quiero que se queden con algo muy importante. Los clientes, como ustedes, nunca pierden ni el control ni la titularidad de los datos. Por lo tanto, legalmente son responsables, así como nosotros, de protegerlos. Ese dato que está dentro de esta casa, la vamos a proteger entre los dos. AWS cumpliendo con que cada elemento con el que se construyó su casa es segura y ustedes, nuestros clientes, en utilizar las medidas que están a su disposición para asegurarse que ese dato esté protegido. Algo tan sencillo como cifrarlo. Ciframos ese dato. Si alguien se lo roba, es inelegible y nuestro dato está seguro. ¿Ok? Tengo otro comentario. Germán dice, el contenido dependerá del contrato entre el cliente y el proveedor. La capa de servicios que adquiera dicho cliente y se le demanda cubrir ese nivel crítico para replicar modelos de negocios. Perdón, Germán, creo que la capa de servicios que adquiera... Creo no entender si el comentario es una pregunta. Por favor, una disculpa si no me la puedes mandar como pregunta y con gusto la respondo. Sigamos adelante. Hay otra forma de entender la responsabilidad compartida que es esta y es así, muy sencilla. Si yo como AWS les proveo de la mejor seguridad y ustedes como clientes o un partner pone las configuraciones que son necesarias, es cuando se logran tener los sistemas más seguros. ¿Qué tan seguros? Por ejemplo, elecciones presidenciales de 2018 de México. Primera vez en la historia que se hacen utilizando servicios de nube. Hubieron más de 38 millones de conexiones concurridas. Votaron
70 millones de personas, cero downtime. Cero, a pesar de los 40,000 ataques que se exhibieron, cero problemas. ¿Por qué? Porque se tuvo una infraestructura muy robusta y un partner y un cliente muy conocedor que protegió su casa. ¿Okay? De nuevo, es una gráfica que también ejemplifica la responsabilidad compartida. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué tiene que ver la responsabilidad compartida con responder a la pregunta si mi datos es seguro? Téngame un poquito de paciencia. Perdón, Germán, es una experiencia que has compartido. Por favor, adelante. Todas las experiencias que compartan entre ustedes es de muchísimo valor. ¿Por qué es importante de nuevo entender la responsabilidad compartida? Porque lo peor que podemos hacer, tanto ustedes como nosotros, es no saber quién tiene que cuidar. Es construir una casa y pensar que mi arquitecto tuvo que haberle puesto una ventana cuando era mi responsabilidad poner la ventana y pues está abierto para acceso a cualquier desconocido. Entonces, entender la responsabilidad compartida es vital si queremos proteger los datos. Ahora todavía estoy hablando de manera conceptual. Deben también un poco de paciencia y vamos a hablar de seguridad específica, los servicios. Esta gráfica que está acá es una gráfica estática para servicios IaaS, Infrastructure as a Service, por ejemplo, un servidor virtual. En un servidor virtual, ya quitándonos la ferretería, ya entrando en materia, AWS va a ser responsable de asegurar todo lo que está en la capa naranja, que es la responsabilidad de la nube. Esa capa naranja nosotros vamos a garantizarlo. Hablaré en un momento cómo lo garantizamos. En un modelo IaaS, ¿qué implica garantizar? Implica que voy a garantizar la infraestructura del centro de datos, accesos controlados, vigilancia perimetral, altura de los racks, aire acondicionado redundante, etcétera, lo que ustedes ya saben. En un modelo IaaS, nuestra responsabilidad llega hasta el virtualizador, porque en un modelo IaaS en la cual les da toda la flexibilidad del mundo, el cliente es responsable desde el sistema operativo que monta en el virtualizador. Si el sistema operativo no está actualizado por el cliente, es lo mismo que haberle dado una ventana al cliente y no ponerla. ¿Ok? En un modelo PaaS, la responsabilidad compartida sube de nivel. Un modelo PaaS, por ejemplo, es un almacenamiento, como el que les decía yo de S3, almacenamiento de objetos. Los clientes no tienen que preocuparse en qué sistema operativo está montado S3. Los clientes no tienen que preocuparse en actualizar S3. Los clientes lo único que tienen que preocuparse es de que los datos que suba en S3 los proteja. ¿Ok? Y por último, SaaS. SaaS es lo más alto dentro de niveles de tipos de servicios. Los clientes no tienen que preocuparse más que en los datos. ¿Por qué? Porque como les dije en la plática anterior, en la slide anterior, los clientes siempre, de manera legal, siempre son dueños y titulares de su información. No pueden ceder los datos a ningún proveedor. Por lo tanto, siempre son responsables de esto que está aquí, que es la capita más alta. Ahora, ¿cómo AWS garantiza? Y aquí vamos a ir respondiendo ya a la pregunta. ¿Por qué debo de creer que la capa de la nube, la capa naranja, es segura? Bueno, ya lo he explicado un poco anteriormente, pero ahora entremos en materia. Esto es la manera en que se garantiza. A través de todas las certificaciones, atestiguaciones, leyes, regulaciones y marcos de ciberseguridad que AWS tiene que cumplir por los millones de clientes activos que tiene, que muchos de ellos nos lo han exigido. ¿Ven cómo vamos conectando los puntos? ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestro cemento es seguro? Porque yo me certifiqué y este es mi certificado, en la cual un auditor externo hizo una evaluación y emitió un reporte diciendo que sí, que es cierto, que pues ese cemento o esa pintura no tiene plomo, ¿no? No solamente hay estándares, hay leyes y regulaciones. Nosotros tenemos que cumplir con las leyes y regulaciones de nuestros clientes, como puede ser GDPR. En el caso de Guatemala no hay todavía una ley de protección de datos personales, pero si lo hubiera, pues nuestra nube va a tener que cumplir con esa. Pero pongamos el ejemplo de nuestro país vecino, Costa Rica. Tiene una ley desde 2013, pues desde 2013 nuestra nube cumple con esa. O la recién aprobada Ley de Protección de Datos número 81 de Panamá,
Pues de la misma manera, nuestra nube cumple con esa ley. Y alineamientos y marcos de ciberseguridad, quiero comentarles que eso es lo que vamos a hablar en la tercera y última parte del día de hoy sobre marcos de ciberseguridad del NIST. Voy un poquito más rápido porque veo que el tiempo se me está acabando y quiero abarcar todo el contenido que tenemos para hoy. ¿Se acuerdan que les dije que estos controles, los controles los clientes lo heredan? Bueno, estas son las certificaciones que contienen los controles que los clientes van a heredar. Si ustedes quieren más información, aquí en la diapositiva pueden ver cuáles son los principales certificados de seguridad que debe de cumplir un proveedor de servicio en nube para garantizarles que está en máxima protección, por ejemplo, los datos personales. El ISO 27701 es el gold estándar que se utiliza si queremos gestionar datos personales. Ustedes como clientes pueden acceder a todas estas certificaciones a través de un servicio gratuito que se llama Artifact. Entran a la consola, en Artifact descargan pues cualquiera de los ISOs, cualquiera de los SOCs, cualquiera de las atestaciones, findings que tenga el auditor, etc. Y de esa manera asegurarse que la capa de la nube, la capa naranja, cumpla con los estándares que dice cumplir. ¿Ok? Ahora bien, volvamos a la responsabilidad compartida. Ya entendimos hasta este punto. Espero haberles dado suficiente datos para decir, sí, es cierto, la capa de abajo es segura. Millones de clientes lo utilizan, lo demuestran, han exigido altos estándares de seguridad. AWS los cumple y yo los puedo revisar a través de las auditorías que están en Artifact. Ahora, ¿cómo protejo mi casa? ¿Cómo construyo una casa segura? Ahora veamos la responsabilidad en la nube. Winston dice, aunque el GDPR no se encuentra regulado en Guatemala, ¿cómo sería el modelo si tenemos un servicio en alguna región de Europa? Es importantísimo que esa pregunta porque va muy de la mano lo que estoy explicando en este momento. GDPR, la capa naranja cumple con GDPR, ¿sí? Ahora falta que la capa azul en la nube, que es la que les corresponde a nuestros clientes, cumpla con GDPR, si es un base de datos que contenga datos de ciudadanos europeos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a asegurar esa capa con el GDPR? Con las siguientes diapositivas. Lo primero es, van a poder acceder a múltiples servicios de seguridad que les va a permitir construir esa casa con una fosa, con cocodrilos y con muros muy altos y con techos reforzados. Nosotros agrupamos los servicios en estos subgrupos. Aquellos servicios que le van a permitir a los clientes identificar qué está pasando en su infraestructura. Como viendo en la casa una cámara dentro de mi casa para ver quién está entrando, cómo va a entrar, si está haciendo lo que dice que está haciendo. No voy a entrar a detalle de cada uno de estos servicios, solamente en dos servicios, por lo importante que es. Pero de nuevo, si quieren más información sobre estos servicios, con gusto los podemos platicar después. También, como les dije, los proveedores de servicio de nube, como la competencia, Azure, Google, tienen servicios similares con distintas funcionalidades, pero las tienen. Entonces, lo que voy a decir ahora, pues puede aplicar también para la competencia. Muy bien. Entonces, está en su grupo de servicios que les va a permitir a ustedes identificar qué está pasando en su infraestructura y controlar quién va a hacer qué dentro de su casa. Están los servicios que les va a permitir detectar qué están haciendo con sus datos, con la infraestructura. Si alguien ha entrado, yo quiero ver tanto adentro como afuera de dónde vino, si me están atacando por afuera, si alguien entró que no esté minando Bitcoins, por ejemplo. Eso es el subconjunto de control detective. Después, muy importante, ¿cómo protejo mi infraestructura, mi casa? ¿Dónde están esos muros, esas bordes, esos cocodrilos que van a permitir controlarlo? Pues hay un subgrupo que les va a permitir a ustedes protegerse contra, por ejemplo, ataques de negación de servicio o los OWASP 10 de ataques más comunes con un AWS Firewall. Tengo una pregunta de Germán. Dice una pregunta importante, ¿qué sucede cuando retiro la data con mi provider? Dicho servicio, al contar con respaldos de la data, también se aplica delete all commit en caso de que AWS se base en reversiones americanas o europeas. Ok. Como les había comentado, los clientes son los dueños de sus datos y no pierden en ningún momento ni la titularidad ni la responsabilidad de ellos. Quiere decir esto que el cliente puede borrar la información cuando quiera. Y cuando le dan un delete all, se va a borrar. Ojo, que
quien le dé delete all, que tenga el derecho de hacerlo. ¿Ok? No le vamos a dejar a cualquiera ese derecho, porque es como dejarle la llave a mi casa a cualquiera para que llegue y pues borre un castillo de naipes que yo había hecho, ¿no? En el caso de AWS, que se basa en regulaciones americanas, AWS cumple con todas las regulaciones en los países en que opera. ¿Sí? Importantísimo. Cumplimos con las regulaciones de todos los países en los que operamos. Quiere decir que si operamos en Guatemala y lo hacemos, tenemos clientes guatemaltecos, es porque cumplimos con las regulaciones de Guatemala. Muy bien. Tenemos también el grupo de servicios que nos va a proteger lo más importante, mis datos. Y por último, si algo llega a pasar, a ese grupo que me va a permitir a mí poder reaccionar de manera rápida para evitar que suceda algo. Les comenté que esta no es una sesión para entrar a detalle de los servicios, pero también que tengo dos servicios en específico que quiero que platiquemos, por lo importante que es si queremos proteger datos personales. El primero es Amazon Guardduty. Es un servicio que utiliza Machine Learning gestionado para detectar amenazas. Es un servicio increíble porque no solamente detecta las amenazas como lo hace cualquier SIEM en la actualidad, sino que utiliza Machine Learning. Quiere decir que aprende el comportamiento de mi infraestructura. Si mi infraestructura es utilizada comúnmente por cierto rango de IPs para conectarse a ciertos archivos Excel entre 8 y 5 de la tarde, puede ser el equipo de contabilidad, va aprendiendo ese comportamiento. Si dentro de 3 meses alguien de un IP diferente quiere acceder a este mismo archivo Excel, quizás a las 3 de la mañana, eso es un comportamiento inusual y me lo va a reportar. Ahora, que lo reporte está bien, pero lo mejor es que haga algo al respecto. Y eso es lo bonito, lo interesante, lo poderoso de los servicios de nube, que todos los servicios se comunican entre sí y yo puedo programatizar una respuesta para casi cualquier eventualidad. Por ejemplo, si sucede el caso que les digo, alguien quiere acceder a este archivo Excel en un momento pues inusual, podemos programar para que automáticamente bloquee a esa persona el acceso, me notifica a mí por mensaje, ¿no? Y al día siguiente yo tranquilamente a las 6 de la mañana ver que mi infraestructura se protegió y tomar una acción sobre pues, ese acceso irregular. El último servicio del que les quiero hablar es sobre Amazon Macie, también un servicio que utiliza inteligencia artificial, pero en este caso para clasificar la información que ustedes suban al servicio de S3. S3, lo mencioné anteriormente, es un servicio de almacenamiento de objetos. Ahí ustedes pueden subir lo que quieran. Servicios estructurados, no estructurados, quiere decir que pueden subir un video, un PDF, un Word, etcétera, lo que quieran. ¿Qué es lo que pasa? Que los clientes empiezan a subir todo y quizás suben un archivo Excel que no sabían que dentro había datos personales. Ponen de manera pública una carpeta, nosotros le llamamos un bucket, ponen pública un bucket que dentro había un archivo Excel y dentro del archivo Excel había datos personales y ahí es cuando las brechas de la seguridad suelen pasar. Bueno, Amazon Macie lo que hace es que primero me va a decir de manera visual, como lo vemos en la pantalla, cómo está el riesgo de la información de lo que yo tengo. Me dice de manera visual, ojo, tienes muchos datos personales, tienes propiedad intelectual, tienes código fuentes, tienes tus llaves de aplicaciones en estos archivos. Ojo. De nuevo, que me diga está súper interesante, pero lo mejor es que podamos actuar. Supongamos en el caso anterior que yo les dije, alguien quiere poner, ya sea por error o por malicia, de manera pública, un bucket que tenga un archivo Excel y dentro del archivo Excel está Arturo Cabañas y número de licencia de conducir, automáticamente evitar esa acción, notificarme a mí, bloquear a esa persona. ¿Ok? Este tipo de medidas de seguridad es lo que le permite a clientes estar tranquilos utilizando servicios de nube, que es una infraestructura que se está autoprotegiendo. Sigamos adelante. Si no fuera suficiente para proteger mi capa, ¿se acuerdan? Estamos protegiendo mi capa de arriba con los servicios que les mencioné anteriormente. Recuerden que está la funcionalidad de cifrar, tanto en tránsito, en reposo. Es gratuito, no afecta el performance. Por favor, utilícelo siempre. No existe un caso de uso en la cual no sea necesario encriptar. Otra
forma de proteger la capa de arriba es a través de los más de, ya son 8,000 productos que existen en un marketplace. AWS cuenta con un marketplace. Ustedes entran y pueden a través de ese marketplace adquirir servicios que seguramente ya están utilizando. Palo Alto, Gemalto, Symantec, Trend Micro, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? Primero es que obviamente está compatible con los servicios de nube, pero es pago por uso sin contratos a largo plazo. La ventaja es que si tienen un equipo de ustedes de personal técnico ya capacitado en estos productos, al llevárselo a la nube, pues lo pueden seguir utilizando sin tener que recapacitar al personal. Y por último, si además esto no fuera suficiente, pues tenemos una red muy amplia de socios de negocios en Guatemala, locales, que les puede ayudar a ustedes a construir la casa de sus sueños, protegiéndola como ustedes así lo pidan. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, y esta es la más larga de responder, ¿mis datos van a estar seguros? Yo espero de verdad haberles dado suficientes argumentos para responder que sí. Contamos con más de 200 certificaciones, que son más de 2,600 controles auditados anualmente por cada centro de datos, por cada servicio. Pero además, la nube les da una amplia selección a nuestros clientes, ya sean los servicios como les mencioné anteriormente o funcionalidades como el cifrado. También pueden traer sus propias herramientas o utilizar herramientas que ya conozcan como Palo Alto. Pero de nuevo, lo más importante, nunca se olviden de esto. Ustedes son los dueños de la información, de los datos, de sus aplicaciones. Ustedes pueden decidir y definir cómo quieren protegerlo. Quiero ser una casa o una habitación, quiero ser un castillo. Está dentro de sus capacidades utilizar la ferretería como si lo quieran. Muy bien, vamos rápidamente, antes de hacer un break, a responder las últimas dos preguntas. Estas son muchísimas más cortas. ¿Se acuerdan que la segunda pregunta es dónde va a estar almacenado el contenido? Obviamente ustedes ya saben responder esto. Está dentro de una de la o las regiones. Pero les prometí que había algo diferente al responder esta pregunta y es la parte regulatoria. No es el caso de Colombia por el momento, pero muchos países de Latinoamérica restringe en qué países se pueden almacenar datos, específicamente datos personales. Ejemplo de Colombia. Colombia tiene le llamamos un whitelist o lista blanca. Colombia tiene esta lista blanca en la que dice, pues se pueden almacenar datos personales en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, obviamente Uruguay, Europa. Por responsabilidad compartida, el único responsable de decidir dónde se va a almacenar la información, ¿quién cree que es? Ustedes como clientes. Ni AWS ni nuestros partners pueden decidir eso porque no tenemos acceso a esa información. De nuevo, es como decirle al arquitecto, construye una casa y el arquitecto pues diga, pues yo voy a agarrar este terreno y lo construyo acá. No, el dueño le dice, tú lo vas a construir aquí y aquí vas a alojar mi caja fuerte con mis joyas de la corona. ¿Ok? Esto es lo mismo. Entonces, los datos se van a almacenar en la o las regiones que el cliente así decidan y el único que decide a dónde son ustedes como clientes. Ni AWS ni los socios van a poder acceder a esta información ni moverla. Ya expliqué cuál es la diferencia entre una zona de disponibilidad y una región. Lo que les comenté, pero no les expliqué, es qué ventajas tiene. Les dije rápidamente en una diapositiva que automáticamente cada archivo que ustedes almacenen tiene una alta durabilidad. Si ustedes tienen un archivo, lo ponen en 2 discos duros en un mismo centro de datos, la durabilidad va a ser 9999. ¿Qué quiere decir esto? Que la durabilidad es la probabilidad de que deje de existir. O sea, la probabilidad de que se pierda es 0.01%. Se agarran estos 2 discos duros, se lo llevan a 2 centros de datos diferentes, la durabilidad aumenta un 5 más. Pero únicamente con una infraestructura, como le he explicado, de zonas de disponibilidad de regiones, es que los clientes automáticamente tienen una durabilidad de 11.9. También se los había dicho, quiere decir que de 10,000 archivos solo se puede perder 1 o 10 millones de años y esto ya está integrado en la infraestructura, no se paga de más, ya está embedido. Entonces, ¿dónde se va a almacenar el contenido? Le hemos dicho, donde el cliente así lo decida, en la o las regiones. Los clientes siempre mantienen el control, ni nosotros ni nuestros proveedores pueden moverlo a otro lado. Y respondiendo a la última pregunta, esta es rapidísima, es muy fácil, también ya les di la respuesta. ¿Quién puede acceder al contenido? Pues a quien el cliente sí lo decida. ¿Se acuerdan que vimos este subgrupo? Bueno, dentro de este subgrupo hay un servicio que se llama Identity and Access Management. De nuevo, todos los proveedores de servicio tenemos uno similar. Azure tiene uno similar, Google tiene uno similar. Estos servicios es el que le permite al cliente decidir quién, cuándo y desde dónde se van a conectar a su infraestructura. Exigir, por ejemplo, la autenticación de multifactor.
Otra excelente recomendación, así como el cifrado en tránsito y reposo, por favor, utilicemos y exijamos siempre autenticación múltiple factor. Y utilizar, por ejemplo, soluciones de Active Directory o Single Sign-On. Entonces, lo que nos va a permitir esta aplicación es gestionar quién puede hacer el que dentro de mi infraestructura, crear roles de mi equipo interno y de mi equipo externo. ¿Ok? Una disculpa, está fallando un poco a mí. Entonces, como resumido, y para resumir esta segunda parte de la agenda, antes de hacer un pequeño descanso de unos 10 minutos, ustedes como clientes son los que deciden dónde se va a almacenar su contenido. Ustedes tienen a sus pies muchísimos servicios, funcionalidades, productos de terceros, socios de negocios y la garantía de ciertos de certificados y 2000 de controles para poder proteger los datos. Pero de nuevo, como le he vuelto a decir, solo ustedes pueden decidir cómo quieren construir su castillo. Listo. Vamos a hacer, son las, para mí son las 12, son para ustedes las 10:06 minutos. Si les parece, hacemos un alto de unos 10 minutos y continuamos a las 16. ¿Ok? De nuevo, si hay preguntas, pongan en el chat y regresando las contestamos. Muchas gracias, Magíster. Entonces regresamos aquí en la hora de Guatemala a las 10:16, por favor, y estaremos entonces dando un receso de 10 minutos y a las 10:16 estaremos retornando para continuar con la videoconferencia del Magíster. Por favor, muchas gracias. Estaremos entonces regresando a las 10:16. Ok, espera. Listo. Entonces, la tercera parte. De nuevo, a mí me gustan mucho las analogías porque creo que explican de mejor manera los puntos. Hemos dicho ya cómo podemos construir nuestra casa, ¿no? Que los servicios nubes es como una ferretería. Veamos esta tercera parte como cuál es la mejor manera de proteger mi casa, de construirla. ¿Qué de toda la ferretería, de estos elementos, tengo yo que comprar si quiero tener una arquitectura altamente segura y altamente resiliente? Pues esta es una de las tantas metodologías que hay, como decía al principio. No quiere decir que tengan que usar esta, pero sí tenía muchísimas ventajas. Hay países que lo han adoptado como regulación y hay verticales como sectores financieros que también lo están exigiendo a sus regulados. Y este es el marco de ciberseguridad del NIST, que también está representado en el estándar ISO 27103 de 2018. La agenda para lo que termina de esta plática es la siguiente. Voy a dar por favor, si alguien ya sabe del marco, me puede poner en el chat. Me gustaría saber qué tanto conocimiento tienen, si alguien lo ha escuchado anteriormente, para saber qué tan a detalle entro. Si son tan amables, voy a dar unos 10 segundos. Si alguien ya lo conoce, si no, voy a asumir que nadie lo ha escuchado y voy entonces a entrar más a detalle a la explicación. Pero bueno, no, parece ser que nadie lo conoce. Perfecto. Entonces, voy a explicar qué es, cómo se formó, por qué se formó, quién lo está utilizando, cómo lo están utilizando. Voy a tardar unos 20 minutos en esa parte. Y los últimos 10 minutos es, ahora sí, cómo ya conociendo este framework, este marco de seguridad, puedo utilizar servicios de nube para construir una casa segura. ¿Ok? Bueno, veamos la introducción. Germán tuvo la oportunidad de poder utilizar, qué bien, qué bien. Además, está muy de la mano utilizar controles de seguridad del ISO 27001 para dar en cumplimiento a este marco. Entonces, a los que han trabajado con ISO 27001 van a ver que pues, hay una conexión muy importante. ¿Qué es el marco? Bueno, el marco es una herramienta para la gestión de riesgos de ciberseguridad que habilita la innovación tecnológica y se ajusta a cualquier tipo de organización. De nuevo, hay que desmembrar esta definición. Es una herramienta. Aquí falta decir que es gratuita. Es una herramienta gratuita para gestionar riesgos de ciberseguridad
y que habilita innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que puede funcionar para cualquiera, no necesariamente servicios de nube. Si ustedes siguen utilizando servicios de infraestructura tradicional, lo pueden utilizar perfectamente, porque además, veamos la tercera parte, para cualquier organización. Empresas privadas, empresas públicas, empresas startup, empresas muy grandes lo utilizan, lo siguen utilizando y lo van a utilizar porque tiene mucha flexibilidad. Es interesante entender la historia de cómo fue que salió. Fíjense que esto surgió a 2012, si no me equivoco, una comparecencia de la en ese entonces directora de Seguridad Nacional de Homeland Security de Estados Unidos. Un senador le hizo la pregunta de si un país enemigo ataca a Estados Unidos, ataque de ciberseguridad, ¿cuál probabilidad es de que se defienda, que sea capaz la infraestructura de Estados Unidos? Y ella dijo que era menos del 30%. Imagínense ustedes qué miedo, el país más poderoso, ¿no? Entre comillas, del mundo, y que la probabilidad de que se defienda contra un ataque de ciberseguridad fuera del 30%. Inaceptable totalmente. Por eso fue que el presidente Obama hizo una orden ejecutiva en principios de 2013 pidiéndole al NIST, este grupo famosísimo de estándares de Estados Unidos, a que creara un marco que fuera en ese momento de uso opcional. Hola, Jorge, perdón, ¿tienes alguna pregunta? Con gusto te ayudo a responderla. ¿No? Ok. Que ayudara a las instituciones de gobierno de Estados Unidos a protegerse. Entonces, lo que hizo el NIST fue muy interesante porque trajo academia, trajo empresas privadas y gobiernos de otros países para crear el marco. No lo creó céntrico Estados Unidos. Participaron muchísimos países, Israel, Canadá, Hong Kong, Uruguay, en crear el marco. Además de empresas, AWS estuvo ahí dando sus comentarios y otras muchísimas otras empresas y academias, y se generó un primer marco a mediados, de 2013, y se lanzó por fin un año después de que el presidente Obama lanzara esta orden ejecutiva, la versión 1.0. Fue tan grande el éxito, por lo que yo hablaré más adelante, flexibilidad, etcétera, que se decidió hacer la ley de uso obligatorio en Estados Unidos, pero lo interesante es que muchos países lo adoptaron dentro de sus regulaciones. El caso que tenemos en la región es Uruguay. Uruguay tiene una regulación de marco de ciberseguridad que en el fondo es este de acá. Y no es la única, también explicaré el caso de eso. Y bueno, la última versión, que yo esté al tanto, a menos que hace 6 meses lo hayan sacado, pero esta de 2018, la 1.1, donde ya se agregó cómo proteger en la cadena de suministros, ¿no? Si ustedes se han estado en las noticias, pues SolarWind, ¿se acuerdan? Fue una manera en la que a través de un proveedor de esta empresa grande entró, ¿no? el ataque. Bueno, pues la versión 1.1 tiene ya elementos para protegernos en esa cadena de suministro, nuestros proveedores. Interesante siempre conocer la historia. Ahora, también fue tanto el éxito que el ISO, perdón, este organismo también internacional que todos conocemos, que genera los estándares más reconocidos, vio la necesidad de internacionalizarlo, de cómo sacarlo de este elemento de Estados Unidos y llevarlo a que se pueda internacionalizar. Y sacó en 2018 el ISO 27103, que si ustedes lo descargan y lo ven, van a ver que tiene los mismos elementos. Está basado totalmente en el marco de ciberseguridad del NIST. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo hable del marco de ciberseguridad del NIST, que lo sí lo veré de ahora en adelante, que sepan que también existe un estándar que pueden utilizar si es que su organización quiere utilizarlo. ¿Ok? Ahora, entremos a detalle sobre qué es y cómo funciona. Interesante, además de la historia, es que cuando se creó la Orden Ejecutiva de Estados Unidos, se le pidió que se creara tomando en cuenta 3 características. Una es que tomara en cuenta los estándares existentes. No podían crear un marco con estándares
y controles de seguridad nuevos, porque todas las empresas, organizaciones ya han avanzado en algunos. Germán mencionó el ISO 27001. Bueno, miles, no millones de clientes ya usan ISO 27001, ya se certifican. Entonces, había que hacer un marco que utilizara los estándares existentes. Lo otro es de abstracción superior. Quiere decir que sea tan alto nivel que lo pueda entender un CEO, pero a la vez puede llegar a un nivel tan bajo para que el técnico que tenga que revisar el control de seguridad lo entienda. Y flexible quiere decir que lo pueda utilizar cualquiera, independientemente de su vertical de industria, de su tamaño. ¿Okay? Y así fue como se hizo. ¿Cómo está estructurado? Bueno, está estructurado en 3 partes. La primera parte, quizás la más importante, es el core o el núcleo. Esas son las actividades que tenemos que realizar. Están divididas en funciones. Y estas funciones a su vez están subdivididas en categorías y a su vez en subcategorías. ¿Ok? Funciones, categorías y subcategorías. Son 5 funciones. La veremos más adelante. El core son las 5 funciones que se dividen en categorías y subcategorías. Pero no solamente está estructurado de esta manera. También existen los niveles. Ahora, los niveles, aunque el NIST dice que no es un modelo de madurez, ¿no? Donde nosotros podemos saber en qué nivel estamos, funge como tal. Los niveles nos dicen a nosotros qué tanto hemos adoptado y adaptado el marco en mi infraestructura. Un nivel 1 no quiere decir que nuestras medidas de ciberseguridad sean malas. No, para nada. Simplemente quiere decir que nuestras medidas de ciberseguridad están adaptadas en el primer nivel nada más con el marco. Un nivel 5, que es el máximo, quiere decir que estamos siguiendo el marco al 100%. Porque es importante que sepan esto. Cuando ustedes lo utilicen, espero que lo utilicen y hagan un assessment, una evaluación para saber en qué nivel están. No se sientan mal si están en el 1 o en el 2. No quiere decir que el nivel de madurez de ciberseguridad de ustedes sea malo. Simplemente que eso es lo que ustedes están en cumplimiento con lo que dice el marco. Y por último están los perfiles. Como les expliqué, están las funciones, categorías y subcategorías. Son 200 subcategorías, 200 y pico subcategorías. Es imposible, es ineficiente tener controles en todas. No vale la pena, nadie lo hace. Lo que se suele hacer es crear perfiles, quiere decir cuál es la radiografía de los controles que yo sí debo de cumplir. Si yo sé hacia dónde tengo que llegar y sé dónde estoy ahora, puedo trazar una ruta, ¿sí? Y puedo priorizar para llegar a esta radiografía. ¿Quién me va a dar la radiografía? Puedo ser yo, puedo decir, este es el perfil al que yo quiero llegar. Puedo yo escoger esos controles, decir, estos son los que mejor se gestionan el riesgo en mi entorno. Pero en otros casos, como el gobierno, como en empresas privadas altamente reguladas con sector financiero, es el regulador quien a veces crea un perfil y es de obligatoriedad a los regulados cumplir ese perfil. ¿Ok? Esta es una gráfica donde se ve un poquito los niveles, como les digo, nivel 1 a nivel 4, quiere decir que tanto están utilizando el modelo. Ahora volvamos al core, que es lo más importante y es lo que hablaremos de ahora en adelante. Germán dice, ¿podría usarse algún nivel de SAS mentales como CIS, como que esto en entorno? Sí. Cuando mencioné flexibilidad, eso es lo interesante, importante y grandioso. Se puede utilizar distintos modelos como el CIS para dar cumplimiento con el marco de ciberseguridad del NIST. Volvamos a la parte core, que les digo que es lo más importante. Yo les había dicho, está dividido en 5 funciones. Estas funciones son identificar, cómo puedo identificar qué debo de proteger, cómo voy a proteger lo que ya identifiqué, detectar qué está pasando dentro y afuera de mi infraestructura, responder ante un ataque y si algo llega a pasar, recuperar. Esas son las 5 funciones muy genéricas. Creo que todos los que estamos aquí entendemos que con esto pues podemos abarcar la ciberseguridad en todo su rango. ¿Cómo funciona? Les dije que esto está dividido además en categorías y subcategorías. Veamos un ejemplo de la función identificar. Aquí tenemos la función identificar
¿Ok? Perdón, el ejemplo es de proteger. Perdón, pensé que es de proteger. Está una categoría, una de tantas. Este es un ejemplo. La categoría de Identity Management. A su vez están las subcategorías. Identities are proved and bound to credential and service interactions. Y por último están los informes de referencia. Ahora, ténganme un poquito de paciencia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo un ejemplo de la subcategoría que yo debo de cumplir si quiero estar y si quiero yo aceptar el control PRAC-6, que es Identities are proved and bound to credentials. Si yo quiero cumplir con ese control, porque así lo he decidido yo en mi perfil que yo creé hacia futuro, la forma en que yo voy a demostrar a mí, a mi auditor, a mi regulador que estoy en cumplimiento, es con estos informes de referencias que aparecen ahí. Ahí está la belleza. Si ustedes ya utilizan SIS, si usan ISO 27001, si utilizan COVID, no importa, con tal que estén en cumplimiento del control que está aquí, ese mapeo ya se hizo. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo un poquito más, otra vez al nivel arriba. Aquí están cuáles son las funciones: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, las categorías existentes y en un ejemplo las subcategorías y las referencias que ustedes pueden dar como ejemplo para cumplir con dichas subcategorías. ¿Ok? Espero que vaya quedando un poquito más claro. Si no, por favor vayan diciéndome con el chat. Este es un tercero y último ejemplo, ¿no? ¿Por qué me gusta este ejemplo? Es el primero, identificar, gestión de activos. Miren la primera, los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización están inventariados. Tenemos que empezar por inventariar. Si no sabemos lo que tenemos, no lo podemos proteger. Por lo tanto, es el primer control que sí o sí tenemos que cumplir. ¿Cómo lo podemos corroborar que estamos en cumplimiento? Pues, por ejemplo, si yo sigo el ISO 27001, pues con el control A811 de ese estándar. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? ¿Nadie? Muy bien, sigamos adelante porque estoy viendo que se me está acabando el tiempo. Casos de adopción, yo les había dicho, está en todo el mundo. En gobierno de Uruguay es un caso de ejemplo, el gobierno de Estados Unidos también, pero en todo el mundo, en muchísimos países. México lo está evaluando, por ejemplo, para que las auditorías de gobierno se realicen utilizando esta metodología, pero ha sido ampliamente adoptado por muchas cosas, es ampliamente reconocido, es muy flexible, como lo podemos ver, darte en cuenta, se puede utilizar casi todos los estándares existentes porque ya existen los maqueos. Germán dice, me gustaría que se ampliara específicamente el modo de recuperar y basado en la ISO 22300. Vamos a ir a un ejemplo donde está recuperar y si quieres ahí lo vemos. Y sí se puede utilizar ISO 22301 para dar cumplimiento, pero es el 22301. Reconocido, flexible, es innovador, etcétera. ¿Quién debe utilizar el marco? Ya lo he dicho, todos lo podemos utilizar, no hay ninguna restricción. Los usos, esto es importantísimo. Esto sí me gustaría que entráramos un poquito de detalle. Primero, se puede usar si queremos saber cuál es nuestro estado de ciberseguridad. Quiero hacer una evaluación. Inclusive nosotros, gerentes, directores, podemos hacerle una evaluación a mi institución. Yo quiero saber cómo está mi institución. ¿Está protegiéndose o no? Pues lo hago para saber dónde estoy en general. Además, me sirve para establecer mi programa. ¿Se acuerdan que hoy les comenté que una vez ya sepamos dónde estamos y a dónde queremos ir, los puntitos? Ese es mi programa de ciberseguridad. Y porque yo tengo cómo justificar el por qué tengo que seguir esos controles, ¿no? Porque tengo un fin establecido. Además, priorizado. Comunicar. ¿Ya ven qué tan sencillo fue explicarlo? Me tardé 15 minutos en explicarlo. Habla con palabras de negocio. Algo que nosotros podemos llevarlo a nuestro CEO, a nuestro director general de tecnología, etcétera, y se va a entender y nos podemos comunicar. Quizás en el gobierno no muy común, pero en las empresas privadas lo es. La descomunicación por la falta de conocimiento en todos los niveles, la falta de tener palabras comunes es un serio problema. Identificar oportunidades y haciendo el assessment vemos que tenemos una brecha muy grande
pues ampliamente la podemos, rápidamente podemos verla y atacarla y ayuda a integrar eso con otros marcos que ya tengamos, ¿ok? Muchísimos ejemplos de casos de éxitos existen. A mí me encanta este que es de Intel. La empresa Intel, imagínense, ellos pensaban que ya tenían cubierto la ciberseguridad hasta que hicieron una evaluación y se dieron cuenta que estas que están en rojo acá, que ellos tenían nivel 1 en elementos tan importantísimos como en sus sistemas de virtualización. Imagínense, no se habían dado cuenta hasta que utilizaron este marco. Otro uso que es excelente es unificar regulaciones. En el caso de Guatemala no lo tenemos, no existen regulaciones en plural de ciberseguridad. Estados Unidos, Europa las hay. Esto ayuda a que se hablen entre sí. Esto es un ejemplo del regulador financiero de Estados Unidos. Hay varios reguladores, hay más de 30 reguladores, porque es regulador por tipo de subindustria, pero a la vez por estado. Entonces, utilizaron este marco para, déjenme un segundito, para unificar todos los requisitos de ciberseguridad y simplificarlos. Entonces, ahora un banco que ya se certifica en una regulación, perdón, que ya cumple una regulación, automáticamente cumple ya otras, porque este mapeo de regulaciones se hizo de manera sencilla utilizando este marco. Sigamos adelante. Este es otro ejemplo sobre el léxico. Creo que me lo voy a saltar porque tengo nada más 10 minutos y quiero entrar a la última parte de la presentación, que es la que a mí me interesa. Como les decía, les ayuda a hacer este análisis, ¿no? Un análisis de dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Puedo ponerle un costo a cada una de estas partes que debo de cumplir y eso ya es mi plan. Imagínense, tan sencillo a los que hacemos tecnología y tenemos que hacer un plan de ciberseguridad. Decimos, ¿dónde empezamos? Pues aquí ya está hecho. Ya, es una guía muy sencilla para seguirlas. También les sirve mucho si ustedes quieren hacer sus partes de ciberseguridad. Por ejemplo, si quieren tener su equipo de respuesta a incidentes, hay elementos específicos que les van a permitir cumplirlos o armarlos, inclusive el equipo, ¿no? Porque utilizarlo es gratuito, es flexible, ya les he dado todas las ventajas. Ahora, la última parte de la presentación y es, ¿cómo? Ya entendimos el modelo, ya entendí qué puedo utilizar para construir mi casa. Ahora, ya tengo mi manual para construir la casa segura y tengo la ferretería. ¿Cómo lo uno? Excelente. Si se hicieron la pregunta en su cabeza, la respuesta es a través de este white paper que ustedes pueden descargar de manera gratuita. Insisto, esto es específico de AWS, pueden utilizarlo también para otros proveedores. En el white paper van a encontrar qué servicios deben de utilizar para específicas características, categorías que quieran utilizar del marco. Para gestión de activos, ¿se acuerdan que lo primero que tengo que hacer es identificar qué activos tengo, hacer un inventario? Bueno, tenemos un servicio que se llama, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Identity, no. System Manager, no lo veía, pero está System Manager, que es el servicio que de manera automática en tiempo real me muestra cuáles son mis activos de infraestructura. Me los identifica, me los clasifica, me los actualiza en tiempo real. Si yo quiero, por ejemplo, vamos a ver, un sistema de gestión de riesgos, bueno, tenemos un servicio que les va a ayudar a hacerlo, que se llama Amazon Inspector, que les va a ayudar a ustedes a detectar qué riesgos son los que tienen, la infraestructura que tienen ahí. Vámonos con otra. Y esto va respondiendo. Tengo más preguntas. Gracias por compartir la guía, Germán. Y Luis dice, necesitas un framework, así es un marco, y la ISO 27000 son para implementar controles. Es correcto, así es. Ahora, ¿qué es lo importante? Ambas utilizan el mismo framework de control, eh, core, niveles y perfiles. Ambas tienen las tres. La diferencia es que con el ISO, pues es de paga, te puede certificar, tiene ya ciertos controles, ¿no? Y retoma todos los de las ISOs 27000. Pero si su organización quiere utilizar estándares ISO, perfectamente pueden replicarlo utilizando el ISO 27103. Bueno, Germán, creo que me es ampliar, recuperar. Ok, tú me habías preguntado cómo pueden utilizar esto para recuperar. Vamos a recuperar. Esto es identificar, ¿no? Tengo 5 minutos. Quiero que veamos la última diapositiva. ¿Qué servicios puedo utilizar para cumplir con las categorías de proteger,
para detectar. ¿Se acuerdan que platicamos de Guard Duty? Bueno, Guard Duty es uno de los servicios que vamos a utilizar para detectar anomalías y eventos. Está aquí abajo en su pantalla, abajito, en esta columna de Amazon Guard Duty. Ahora me entienden un poco cómo vamos a utilizar los elementos de la ferretería. Los voy poniendo acá. Y con eso yo sé que si en mi perfil, ojo, si en mi perfil yo tengo que cumplir, porque así lo decido yo o mi regulador me lo decidido por mí, una categoría de eventos, de detectiva de anomalía de eventos, entonces puedo utilizar estos servicios. Estos son el catálogo de servicios de mi ferretería que me ayudan a cumplir con esa parte en especial. Vámonos a la última diapositiva. Responder es esta, Germán. Responder es recuperar también. Estos son los servicios que tú puedes utilizar, pero te voy a responder la pregunta con la última diapositiva, que es donde englobo todo lo que he venido platicando hasta el día de hoy. Miren, vamos a ver, yo sé que muchos de ustedes quizás no son de perfil técnico, ténganme paciencia porque voy a ir poco a poco explicándolo. Les voy a explicar cómo funciona una arquitectura en la nube. ¿Sí? Este es el footprint de una casa segura, que les va a permitir a ustedes asegurar cualquier tipo de datos, ya sea datos privados, sensibles, reservados, de seguridad nacional, cumpliendo con las regulaciones que ustedes tengan, utilizando el marco de ciberseguridad del NIST, altamente resiliente y como le llamamos nosotros, self-healing. Quiere decir que ella se sana automáticamente en caso de detectar que está siendo atacada, en caso de que se haya caído por un desastre natural uno de los centros de datos. Y con esto termina la presentación del día de hoy. Miren, lo primero que tenemos que hacer es, efectivamente, escoger una región. ¿Sí? Como lo hemos venido diciendo, las regiones, ustedes la deciden. Esta región, para conectarse, vamos a utilizar un VPC. Y para poder controlar que la información dentro de ese VPC esté seguro, vamos a tener dos servicios. Lo primero es AWS Shield, que es el sistema que me va a proteger contra ataques de negación de servicios. Uno de los principales ataques que tenemos en la actualidad. Hay dos sabores. El gratuito les defiende automáticamente por utilizar AWS y el de paga, que no solamente les defiende, pero además si algo llega a pasar, les da créditos por el tiempo que estuvo bajo el sistema. Después, una vez ya pasa la petición, el dato, ¿no? Por el Shield, pasa por el WAF para ver que no contenga, ¿no? Los ataques más comunes, como cross-site scripting, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es escoger por lo menos 2 zonas de disponibilidades. Ojo, nosotros recomendamos 3 zonas de disponibilidades para tener la máxima resiliencia. Si fueran ustedes un banco, yo les diría, tiene que ser 3. Sistemas de gobierno, a menos que sean de misión crítica, con 2 es suficiente. Escogen 2 zonas de disponibilidades y en cada zona de disponibilidad van a generar subredes por cada capa que ustedes utilicen. Por lo menos subredes para la capa de base de datos, para aplicaciones y para front facing, lo que va a acceder al público general. Una vez ya crea yo estas capas de manera programática, ¿ok? Voy a poner que sea elástica. ¿Cómo? Voy a crear 2 servicios. Elastic Load Balancing, que me va a permitir a mí saber dónde se está moviendo mi capacidad, saber cuánta gente está pidiéndome y con base a cuántas peticiones yo tenga, lanzar con un servicio que se llama Autoscaling, que es este de aquí, más aplicaciones o menos. Esta es la elasticidad. Yo estoy recibiendo más y más solicitudes. Elastic Load Balancing, le mando Autoscaling para que se levanten más servidores. Baja mi capacidad, mi demanda, perdón. Autoscaling le dice a Load Balancing, Autoscaling, cierra esos servidores. Y así yo voy haciendo esta elasticidad. ¿Ok? Interesante. No solamente en la aplicación front facing, pero también en mi backend. ¿Ok? Ahora voy a crear mis security groups. ¿Cómo voy a proteger Zero Trust? Que nadie que no tenga que acceder a estas subcapas entre. Únicamente va a entrar aquella petición que tenga una business authorization, que sea autorizado. ¿Ok? Estamos por terminar. Téngame paciencia, termino en un minutito. Obviamente una disculpa por estos problemas técnicos. Obviamente vamos a cifrar la información.
tanto en tránsito como en reposo. Vamos a hacer que las bases de datos también escalen de manera automática y las vamos a sincronizar entre ellas, activo, activo. Ahora, ¿dónde está la belleza de esto? Que mientras yo yo puedo mantener todo lo que está en la Availability Zone B apagado. No tiene que estar despierto. Lo único que tal vez debería estar es la base de datos para mantener el activo activo, ¿sí? Lo único que va a estar despierto es la zona de disponibilidad A. Y el load balance va a mandar la petición a A. Cuando el load balance detecte que estoy recibiendo más peticiones, le va a decir AutoScaling Group, oye, levántame más en A, ¿no? Levántame más, levántame más. Hay un terremoto, hay un evento de fuerza natural y se apaga la zona de disponibilidad. ¿Saben qué va a pasar? De manera automática, programática, self-healing, se va a levantar en cuestión de inclusive segundos todo lo que está en la zona B. Y como yo ya tengo la base de datos replicada y como load balancer es el que redirige la información, en ningún momento se vio afectado los datos de las aplicaciones ni las solicitudes de los clientes. Esta es la belleza de poder programar la infraestructura, programarla. Ya no son equipos de hardware que tenemos que estar quitando y poniendo y teniendo uno en reemplazo por si algo llega a pasar. Todo esto está protegido con lo que hemos visto anteriormente, cumpliendo sistemas en marco de ciberseguridad como del NIST en las cajitas que a mí me corresponde. Creo que he terminado justo a tiempo. Quiero dar tiempo, tenemos todavía 15 minutos para cualquier pregunta, respuesta, algo que quieren que ahonde de lo que hemos platicado. Aquí está mi correo electrónico por si tienen dudas después de esta presentación, pero abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Magíster Arturo Cabañas. Le agradecemos por esta disertación, ¿verdad? Por compartirnos todo este contenido, ¿verdad? Sus experiencias que han sido muy enriquecedoras para fortalecer el diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa, que ha estado, pues, en proceso de desarrollo, ¿verdad? Y que el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, pues, ha estado compartiendo con un amplio grupo de participantes. Pues hoy queremos dar un tiempo, si alguno pues quiere realizar alguna pregunta, hemos activado el audio, ¿verdad? Se encuentra activo, también está el chat activo, para que puedan trasladarle sus preguntas al magíster. Así que vamos a dejar un momento más para que puedan realizarlo. Por favor, si alguno de ustedes desea realizarla, pueden levantar la mano para que vayamos en una forma ordenada y pues con ello irles dando el tiempo para poderla realizar. Y Magíster, creo que las consultas han sido resueltas durante el desarrollo de la conferencia. Y Perfecto. para nosotros, pues es de un grato honor, pues poder darle las gracias por esta disertación que nos ha compartido el día de hoy, ¿verdad? Es una gran experiencia la que nos ha compartido y que nos fortalece en el conocimiento. Y para nosotros, pues hoy, el día de hoy, pues el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad quiere trasladarle el presente diploma, ¿verdad? Acá nos dice, ¿verdad? Para otorgar el presente diploma al magíster Arturo Cabañas Pinto en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia, gestión de riesgos en cloud computing, impartida en el diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa, dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad, con una duración de 2 horas. Guatemala, 29 de septiembre de 2021, y está firmado por nuestro director general, el magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, y por la encargada temporal de la dirección académica, la magíster Claudia Victoria García García. Muchas gracias, magíster Arturo Cabañas, por esta disertación, y pues no nos queda más que pues compartirle nuestro agradecimiento y pues decirle pues que es parte de esta familia del INEES, y agradecemos pues el tiempo que nos ha estado compartiendo, la resolución de las dudas a nuestros estudiantes, y pues estaremos entonces finalizando la transmisión, magíster.
Claro, no, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Es para mí un honor haber estado el día de hoy. Gracias a todos los asistentes que me han tenido paciencia a las preguntas. Creo que enriquecen muchísimo la plática. Espero que no sea la última vez que podamos participar. De verdad, muy agradecido. Ha sido un honor y que tengan todos un buen día. Muchas gracias, Magíster. Le tomamos la palabra. Estaremos invitándolo en nuestras próximas reuniones de temas de ciberseguridad. Y pues como bien le hacemos mención, esta es su casa y pues le deseamos también un buen día a usted, a cada uno de nuestros participantes. Y pues con esto estamos finalizando la transmisión. Muchas gracias, Magíster. Que tenga un buen día. Gracias a todos. Muy buen día.